Hola, bienvenidos a nuestro video. Somos alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El día de hoy nos encontramos en el Laboratorio de Electricidad y Máquinas Eléctricas para presentar nuestro trabajo de investigación llamado Respuesta de frecuencia de un circuito en serie RL. O también llamado aplicación de la conexión serie RL con filtro faz alta. Los alumnos encargados de este trabajo de investigación, me presento, quien les habla, Hurtado Alvarado Juan Daniel. Y Eric Chávez Amperti. Como objetivos tenemos realizar un análisis experimental del circuito en serie RL variando las frecuencias. El siguiente objetivo sería verificar y evaluar el funcionamiento del filtro faz alta del circuito en serie RL. Cabe recalcar que tenemos los materiales que son una resistencia de 1 kiloohmio, una inductancia de 33 milihenrios y la alimentación de 7 voltios, ¿no? 7 voltios RMS. Antes de, vamos allá a lo que es la frecuencia de corte de nuestro circuito. La frecuencia de corte viene dada por la división entre la resistencia y 2pi multiplicado por la inductancia. Resolvemos esta ecuación y nos sale que la frecuencia de corte es igual a 4823 henrios. Tenemos en esta tabla, nosotros hemos hallado lo que son los valores que nos piden, que viene a ser el XUL, o sea, inductancia de la bobina, el ZT, que viene a ser la impedancia total, la frecuencia, el voltaje de entrada, el ángulo y el voltaje en R también. Para eso vamos a insertar los datos de la resistencia y las demás. Y tenemos como dato que la división entre B sub L y B sub B con una frecuencia de 60 Hz es igual a 0.01. Y el voltaje que recae en la bobina viene a ser 0,1. Para lo que viene a ser la frecuencia de 1000 Hz, igual. Tenemos la frecuencia, la resistencia, la inductancia. Luego, para hallar el voltaje de entrada dividido entre el otro voltaje, nos da el valor de 0.20. O sea, la división de 1.4 entre 7 viene a ser 0.20. De igual manera, para 4000 Hz, igual. Tenemos la resistencia, la inductancia, la frecuencia y igual dividimos el voltaje de la inductancia, que viene a ser 4.5, dividido entre 7, que es el voltaje de entrada, y nos da el valor de 0.64. De igual manera tenemos calculado el ZT, que viene a ser la impedancia total del circuito, tanto para el caso de 4000 de frecuencia, de 60 de frecuencia y de 4800, que viene a ser la de corte. Cuando tenemos la frecuencia de 4823 Hz, nos damos cuenta que viene a ser la frecuencia de corte. Para este caso, la división del voltaje de la inductancia entre el voltaje de entrada viene a ser 0.71. Y el voltaje que recae en la bobina es de 4.9. Desde a partir de ese momento ya no va a aumentar el voltaje de la bobina, se va a mantener. Ese es el objetivo de nuestro circuito. Bien, en esta oportunidad, como instrumento de laboratorio, vamos a utilizar un kit Unitrain de la marca Lucas New, código CO4203-2A, y un kit de interfaz Celotrain de códigos SO42033B. Vamos a utilizar también un generador de funciones en el software que tenemos de Lucas New y un osciloscopio que es un instrumento que vamos a utilizar que es fundamental para poder realizar nuestra práctica. Por otro lado, también tenemos un multitester que nos va a apoyar a guiarnos con lo que es la medición de voltaje. Marca Sanwa, modelo CD772. También vamos a utilizar cables de conexión para nuestro kit de interfaz, un interruptor con el que vamos a accionar nuestra alimentación. Vamos a utilizar una resistencia de 1000 ohmios y una bobina de 33 milihenrios. Vamos a iniciar la simulación en el software que tenemos aquí en laboratorio. Vamos a poner la frecuencia de 60 Hz. Vamos a verificar el voltaje en L al momento de la simulación.
Como verán, el voltaje en L es prácticamente cero. Exactamente en los datos teóricos que nosotros hemos calculado sale 0,08, pero como se ve en el osciloscopio es prácticamente cero. Para ver exactamente el voltaje que recae en la bobina es 33.5 milivoltios según el multitester que tenemos en laboratorio. Cabe resaltar que el voltaje el cual se le entrega al circuito es 10. Ese sería el voltaje pico a pico y el voltaje real sería 7 voltios. Ahora vamos a variar la frecuencia a 1 kHz para ver qué sucede. Iniciamos la simulación. Bien, vamos a colocar stop para ver la onda. Como ya le di stop a la simulación, vemos que prácticamente el punto máximo que alcanza sería prácticamente dos cuadros. Como ya teníamos como dato referencial al inicio que 20 cuadros era 7 voltios, entonces simplemente hacemos una regla de 3 simple donde 4 cuadros, ¿cuántos voltios será? Esto hacemos para qué, porque el multitester ya no nos va a servir en este caso, porque el multitester solamente funciona a 60 Hz. Entonces hacemos la conversión, la regla, y nos sale que el voltaje sería de 1,4 voltios que recae en la bobina. Bien, continuando, ahora vamos a analizar en lo que vendría a ser nuestra frecuencia de corte, que ya viéndolo calculado podríamos ponerle que es 4,8 kHz. Generamos nuestras funciones en nuestro osciloscopio. Vamos a darle stop para poder evaluar. Entonces, sacando la tabla referencial, podríamos contar que serían 6.5 cuadros, tanto arriba como abajo, lo que nos da 13 cuadros. Haciendo nuestra regla de 3, entonces establecemos de que a 4823 Hz nos va a dar que el voltaje en la bobina vendría a ser 4,5. Bien, continuando con nuestra experimentación, ahora vamos a variar nuestra frecuencia y vamos a subirle un poco más para simplemente corroborarlo. Vamos a darle power a 6000 Hz y podemos ver nuestro espectro de onda. Luego stop. Habiéndolo contabilizado, podremos afirmar que serían aproximadamente 7 renglones hacia arriba y 7 hacia abajo, dándonos 14. Bien, en nuestros cálculos, habiendo contabilizado, serían 7 arriba y 7 abajo, lo que nos da 14, y operando nuestros cálculos nos da que el voltaje en la bobina sería 4,9, pudiendo visualizarse ya que se estabiliza nuestro voltaje en la bobina. Bien, como pudimos corroborarlo en nuestra experimentación, pudimos notar de que efectivamente, tal cual nos dicta la teoría, a 60 Hz obtenemos un voltaje que vendría a ser 0.01, que es imperceptible. A 1 kHz, 1000 Hz, pudimos calcular de que el voltaje que recae en la bobina es 0.1 voltios. Para el caso de 4,8, que habíamos establecido ya hacer nuestra frecuencia de corte, obtuvimos que el voltaje en la bobina nos da 4.5 voltios. Y aumentándole aún más nuestra frecuencia, y es aquí donde se valida el experimento, al tener 6000 Hz, podemos notar de que nuestra bobina, su voltaje se ha estabilizado notablemente en comparación a cómo ha ido creciendo en los otros casos, ¿no? Dando así por culminado nuestro experimento. Bueno, y como conclusión, podemos precisar de que con esto se valida de que pasando la frecuencia de corte, el voltaje se estabiliza, y esto nos sirve en las aplicaciones diarias, ya sea en comunicaciones y en equipos generales de máquinas y motores, lo que es corriente alterna. Esto ha sido todo en esta oportunidad. Nos despedimos y gracias por nuestro video.